Hola y bienvenidos de nuevo a otro jueves vegetariano de Habánate con Sazón. Hace un tiempo que ya no salimos tanto en cámara, pero bueno, vamos a intentar quizás ir retomando esa dinámica. Hoy vamos a estar haciendo una recetica que me encontré en el supermercado porque ellos tienen como unos estantes con varias postales como esta, con ideas de recetas y entonces ahí mismo puedes comprar ya los ingredientes porque viene la lista aquí detrás. Y entonces vi esta de baby portobello o portobela y de espinacas y me pareció una idea muy fácil de hacer para cualquier almuerzo en uno de estos días en que no tienes tantas ganas de comer pesado, ¿no? Porque van a ver que se hace con ingredientes muy sencillos. Es primera vez que la hago, así que bueno, ustedes van a acompañarme en esta pequeña aventura a ver qué tal nos queda. Así que sin más, vamos a ver en qué consiste y cuál es el resultado final. Y bueno, pero aquí tenemos puestos así muy casualmente los ingredientes, que no son muchos, las espinacas, que vamos a estar usando una bolsa entera. Aquí tienen los honguitos, el portobello, la mantequilla, un poquito de queso parmesano que vamos a estar usando, ajito, sal, pimienta, y por ahí tenemos ya las receticas para que nos ayude a guiarnos pasito a pasito. Bueno, vamos a ver, según la receta que ya me la estuve estudiando, tenemos que cortar nuestros honguitos en dados, por lo menos en 4 o en 6, en el tamañito que ustedes quieran. El portobello es un poquito más grueso. Bueno, estos son baby, o sea, son más pequeños. Ustedes saben que el portobello puede llegar a tener un diámetro bastante grande. Pero bueno, estos son baby, son un poco más chiquitos, pero son un poquito más gruesos que un champiñón común, digamos. Voy a enfocar aquí para que vean, ¿ven? Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo con los otros que tenemos aquí. Vamos a también triturar unos dientecitos de ajo, porque la receta en realidad dice que debemos usar mantequilla de ajo especiada, pero yo no tengo. Entonces, bueno, voy a añadir los dientecitos de ajo. Vamos a tenerlo todito preparado, porque cuando hacemos algo salteado, ustedes saben que hay que andar rapidito. Vamos a rallar también el queso para ya tenerlo listo. Un poquito, al gusto, en dependencia de cuánto les guste o no. El queso parmesano a mí me gusta mucho. Yo le pongo bastante a toda la receta que lo lleve, ya sea un risotto, sea unos espaguetis. Y bueno, a esto también le voy a poner bastante. No sé, menos 30 gramos le voy a poner, 20 gramos, no sé, un poquito a ojo, vaya. Ahí sí es en dependencia de lo que a ustedes les guste. ¿Ven? Es bastante, porque a mí me encanta. En una sartén que colocaremos a fuego medio, vamos a poner 3 cucharadas de mantequilla y vamos a esperar a que se vaya derritiendo poco a poco. Tengan cuidado de que no se les vaya a quemar. Cuando tengamos lista la mantequilla, añadimos los honguitos portobello y ahí los vamos a saltear durante 2 o 3 minuticos hasta que se pongan más suavecitos, ¿no? Les echamos el ajito para que se vayan impregnando de ese sabor y aroma. Y ahí los vamos removiendo hasta que se doren. Fíjense cómo ya cambió de color. Y ya cuando lo tengamos así, los tengamos a punto, vamos a comenzar a añadir la espinaca. Ustedes creerán que es mucho el volumen, pero realmente la espinaca cuando recibe calor, enseguida se comienza a marchitar y todas estas hojas se van a reducir a prácticamente nada.
bajen un poquito el fuego y vayan integrándolas poco a poco. Y ahí las remueven durante 2 o 3 minutos más para que todos los sabores puedan unirse. Ya también cuando esté a punto de salir añadimos sal y pimienta al gusto. Volvemos a remover. Y añadimos el queso que habíamos rallado previamente. Reserven un poquito para que en el momento de emplatar le espolvoren un poquitico más por encima. Bueno, vamos a emplatar algo muy sencillito. Ustedes ven en la imagen que es muy simple. Sencillamente vamos a coger nuestras espinacas, ponerlas aquí en el fondito del plato, unas verdecitas. ¿Sí? Y luego le ponemos honguitos por encima. Le vamos a poner más queso. Quesito, quesito, quesito. Toquecillo de pimientica negra. Y listo, aquí tenemos nuestra receta, que seguro va a estar riquísima.